Soy Valentina Aguado, vivo en San Luis, Argentina. Practico lo que es escalada deportiva. Tengo el sueño de poder llegar a lo que sea un podio olímpico. Yo creo que sería el mayor sueño de cualquier atleta. Valentina comenzó a escalar en un muro a los 9 años, pero en realidad ella escala desde muy chiquita. Se empezó a trepar a todos lados, pero a todos lados se trepaba. Es algo que traía, yo creo, en sus genes. La escalada deportiva es un deporte muy complejo, consta de 3 modalidades diferentes, tanto lo que es boulder como dificultad y velocidad. Para competir en las 3, que es lo que exige el formato combinado olímpico, hay que tener un entrenamiento muy completo, fuerza, técnica, resistencia, potencia. Es un deporte que te lo exige. Cuando comenzó Valentina a escalar, la escalada deportiva no era un deporte olímpico. Al principio siempre le decía, mira, ese deporte no existe. Fue una noticia muy linda de enterarme de que se volvió olímpico. Te motiva y te dan ganas de seguir entrenando, de poder lograrlo y representar a tu país. Tengo 16 años, así que ha sido un largo trecho que vengo junto con la escalada. Así que para mí es un estilo de vida. Yo la verdad que disfruto muchísimo el momento de estar escalando porque siento que me desconecto totalmente de otras cosas. Cuando escalo puedo disfrutar, ser feliz y hacer deporte. En 2012 fue mi primera competencia internacional y ahí fui y obtuve el 2.º puesto. Y como que desde ahí supe que la presión, los nervios que se vive en la competencia me gustaban. Así que desde ese momento seguí para adelante con la competencia. Tuve la posibilidad de representar a la Argentina también en el Mundial Juvenil en Innsbruck, Austria. Valentina, as I mentioned, really impressive performance. Donde obtuve mi propia plaza para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Clasificando entre las primeras 3 atletas en la modalidad del combinado olímpico. Para Valentina fue sumamente importante porque a partir de eso empezó a obtener mayores posibilidades de apoyo. Lo que sí no cambió es que no tenemos en Argentina buenas infraestructuras. Los muros de escalada son chicos. En San Luis los muros de entrenamiento son 2. En base a esto, recurrí junto con mi familia a poder construirme un muro en mi casa. El muro lo empezamos a hacer medio con desconfianza y empezamos a pensarlo, a ver cómo lo armábamos de un lado del otro. Costó bastante hacerlo, pero lo logramos. Estoy muy contenta de poder tener eso en mi casa. Es otro tipo de tranquilidad, otro tipo de entrenamiento. Lo puedo manejar a mi gusto, a mi modo, a mi necesidad. Lo tengo a mi disposición en el patio de mi casa. Recién ahora empezó a utilizarlo y está bastante contento y la verdad es que quedó bastante bien. Hasta yo estoy sorprendido de cómo ha salido el muro, ¿no? Si está por hacer top, no beneficia al escalador porque tenemos una apelación y un problema. Bien, perfecto, va. Antes de competir, si te soy sincera, me muero de los nervios. Segundos antes de salir me estoy muriendo y ya cuando me toca competir trato de despejar totalmente la cabeza y hacer lo que me gusta hacer. Ganar te da esa motivación de querer seguir, es una satisfacción increíble, una alegría de otro mundo, que uno luchó tanto para eso que lo logra y es increíble. Si uno se pone a pensar en sueños, objetivos y demás, uno siempre apunta a lo máximo. Y tengo el sueño de poder llegar a un podio olímpico. La escalada está creciendo y me gustaría acompañar este crecimiento y poder llegar lo más alto que pueda y dejar de la mejor forma a mi país.